Mi nombre es Kingsley y tengo 31 años. Crecí en una casa donde mi hermana Vanessa era tratada como si fuera el hijo que mis padres siempre quisieron, mientras que yo era solo la sombra que ella proyectaba. Para la gente de afuera no siempre era evidente, pero dentro de nuestra casa la diferencia estaba marcada en absolutamente todo. Cuando Vanessa quiso tomar clases de piano, mis padres encontraron el dinero en menos de una semana. Cuando yo les pedí una laptop usada para terminar mis proyectos de diseño, me dijeron que me las arreglara sola porque necesitaba aprender a ser responsable. Aprendí desde muy pequeña que el amor en mi familia no era incondicional. Se repartía como si fuera algo limitado, y Vanessa siempre recibía la porción más grande. El día en que todo se rompió para siempre fue un domingo de finales de primavera. Todavía recuerdo el aroma del estofado que había preparado mi mamá, impregnando toda la cocina, cuando mi papá nos llamó a una reunión familiar en la sala. Yo me senté en el sillón junto a la ventana, el que siempre recibía demasiado sol por las tardes, mientras Vanessa se acomodó en el sofá como una reina esperando que le colocaran la corona. Con una enorme sonrisa, mis padres anunciaron que le iban a regalar $1.000.000 para que iniciara el negocio de sus sueños, una exclusiva marca de productos para el cuidado de la piel de lujo, de la que llevaba meses hablando sin haber escrito siquiera un plan de negocios. Me quedé completamente paralizada. Esperé, aunque fuera por un instante, que una mínima parte de ese entusiasmo se dirigiera hacia cualquiera de las cosas que yo había construido con tanto esfuerzo. Ese momento nunca llegó. En cambio, mi mamá volteó a verme con una sonrisa tensa e impaciente y pronunció las palabras que seguirían resonando en mi cabeza durante años. Solo estás ocupando espacio aquí. No dijo que confiaban más en mi hermana. No dijo que pensaban que su idea tenía más futuro. Simplemente dijo que yo estaba ocupando espacio, que era un estorbo dentro de una casa en la que había vivido toda mi vida. Mi papá no la corrigió. Ni siquiera intentó defenderme. Solo bajó la mirada hacia su taza de café, como si el dibujo de la alfombra se hubiera convertido de repente en lo más interesante del mundo. Ese silencio me dolió casi tanto como las palabras de mi mamá. No discutí. No le supliqué. Subí a mi habitación, metí mis cosas en 2 maletas y esa misma noche me fui de la casa. En mi cuenta bancaria tenía apenas $400. Lo único realmente valioso que llevaba conmigo era el portafolio de trabajos de diseño gráfico freelance que había construido en silencio durante los 2 años anteriores, sin que nadie de mi familia supiera siquiera que existía. Ellos daban por hecho que yo no tenía nada. Pero eso era porque nunca, ni una sola vez, se molestaron en preguntarme en qué estaba trabajando. Solo veían a una hija que seguía viviendo en casa de sus padres demasiado tiempo. Nunca vieron a la mujer que estaba ahorrando cada dólar que podía y construyendo poco a poco relaciones con clientes que algún día podrían convertirse en algo importante. Guardar silencio sobre mis propios sueños había sido mi forma de protegerme. Ahora ese mismo silencio se convertiría en el combustible que necesitaba. Mi primer año viviendo sola fue brutal. Dormía en el sofá cama del pequeño departamento de una amiga, un lugar tan reducido que siempre olía a café quemado y humedad. Comí sopa instantánea muchas más noches de las que me gustaría admitir. Trabajaba hasta las 2 de la madrugada terminando proyectos de identidad visual para pequeños negocios que apenas me pagaban lo suficiente para cubrir la renta. Pero algo dentro de mí había cambiado desde el instante en que mi mamá me llamó un estorbo. Dejé de buscar por completo la aprobación de mi familia. Cada correo rechazando una propuesta. Cada noche sin dormir. Se convirtió en una prueba de que estaba construyendo algo de lo que ellos jamás podrían apropiarse ni llevarse el crédito. Durante el primer mes bloqueé los números de teléfono de todos. Mi hermana solo alcanzó a enviarme un último mensaje. No seas dramática, Kingsley. Y ese fue el último contacto que permití de cualquiera de ellos. Para el segundo año, mi trabajo como diseñadora había llamado la atención de una agencia boutique especializada en branding, que subcontrataba proyectos adicionales para diseñadores freelance como yo. Comencé a administrar cuentas más grandes y, poco después, a dirigir pequeños equipos de manera remota. Aprendí por mi cuenta a negociar contratos leyendo libros prestados de la biblioteca y pasando noches enteras en foros de Internet, porque no podía darme el lujo de contratar a un abogado. Cada habilidad que me faltaba la busqué y la aprendí sola. Así es como aprendes a sobrevivir cuando entiendes que nadie va a venir a rescatarte. Hubo noches en las que lloré del cansancio, preguntándome si había sido una tonta por alejarme de mi familia, por más rota que estuviera,
para lanzarme a un futuro completamente incierto. Pero jamás pensé en regresar. Al tercer año había fundado mi propio estudio de diseño. Ya tenía 2 empleados y una cartera de clientes que incluía 2 empresas medianas con las que antes solo podía soñar trabajar. Ese mismo año también cambié legalmente mi apellido. No lo hice por rencor. Lo hice porque necesitaba una identidad nueva, una que no cargara con el peso de haber sido la que solo ocupaba espacio en la historia de alguien más. Me mudé a un pequeño pueblo costero, a 4 horas de donde crecí. Un lugar con aire salado, mañanas tranquilas y donde nadie conocía a la chica que pasaba la vida pidiendo perdón por existir en la sala de la casa de sus padres. Quiero dejar algo muy claro, porque sé que algunas personas que escuchan esta historia se preguntarán si me arrepiento de haber cortado todo contacto con mi familia. La respuesta es no. Ni un solo día. Cada gota del dolor que sentí aquella tarde de domingo se convirtió exactamente en el combustible que necesitaba para construir una vida que fuera completamente mía, sin pedirle disculpas a nadie. En ese entonces no tenía idea de lo lejos que ese impulso me llevaría. Ni de que, años después, volvería a estar cara a cara con las mismas personas que un día me hicieron sentir que no valía nada. Pasaron 2 años más antes de permitirme creer que realmente había construido algo duradero. Mi estudio ya se había convertido en una agencia creativa con 11 empleados, una oficina con vista al puerto y una lista de clientes donde aparecían 2 empresas cuyo nombre cualquiera reconocería. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando uno de mis clientes más antiguos, un desarrollador de proyectos hoteleros, me ofreció una participación en un exclusivo desarrollo inmobiliario frente al mar en lugar de pagarme en efectivo por una campaña de rebranding que había dirigido durante 18 meses. Estuve a punto de decir que no. Pero recordé todas las veces que mi familia menospreció mi intuición. Así que dije que sí. Esa sola decisión terminó convirtiéndose, 4 años después, en participación accionaria dentro de 3 propiedades frente al mar. Una de ellas terminó siendo mi hogar. Una villa moderna de cristal y estuco blanco, con una alberca infinita que parecía fundirse con el horizonte del océano. De esas casas por las que la gente reduce la velocidad cuando pasa en coche solo para admirarlas. Y quiero ser completamente sincera. No compré esa villa para demostrarles nada a mis padres ni a Vanessa. La compré porque, por primera vez en toda mi vida, podía mirar cada pared, cada ventana y cada metro cuadrado de esa casa sabiendo que nada de eso me había sido regalado por favoritismos ni por culpa. Todo era mío. Porque lo construí ladrillo por ladrillo. Cliente por cliente. Noche de desvelo tras noche de desvelo. La primera tarde que me mudé, salí a la terraza trasera con una copa de vino mientras observaba cómo el sol desaparecía detrás del mar. Y sentí algo acomodarse dentro de mi pecho. Algo que no había sentido desde que era una niña. Paz. Paz verdadera. Paz ganada con mi propio esfuerzo. Tiempo después, un viejo amigo de la familia, alguien que todavía de vez en cuando me escribía a pesar de que yo ya no tenía contacto con mis padres, me contó que la marca de productos para el cuidado de la piel de Vanessa había quebrado apenas 18 meses después de aquel espectacular lanzamiento de $1 millón. Al parecer, casi todo el dinero se había ido en una tienda principal lujosísima, una agresiva campaña con influencers y la renta de una enorme bodega que nunca pudieron justificar con las ventas reales. 3 años después estaba endeudada. 5 años después había regresado a vivir con mis padres. A la misma casa donde un día me hicieron sentir que yo no tenía lugar. Cuando escuché la noticia no sentí absolutamente nada. Ni satisfacción. Ni tristeza. Solo comprendí que hay lecciones que solo se entienden cuando uno mismo tiene que vivirlas. El momento que realmente cerró ese capítulo ocurrió un martes cualquiera por la tarde. Estaba podando los arbustos junto a la entrada de mi casa. Es una actividad que disfruto hacer personalmente, aunque perfectamente podría pagarle a alguien para que la hiciera. De pronto, un automóvil redujo mucho la velocidad al pasar por la carretera costera frente a mi propiedad. Al principio no reconocí el vehículo. Era un sedán viejo, con la defensa golpeada. Definitivamente no era el auto de lujo que Vanessa presumía en redes sociales años atrás. Pero la reconocí en cuanto bajó del coche. Tenía el teléfono pegado al oído mientras observaba mi villa con una expresión que mezclaba incredulidad y devastación. No me vio enseguida. Yo estaba detrás del seto, todavía con los guantes de jardinería puestos. Entonces escuché cómo su voz se quebraba mientras hablaba con nuestra mamá.
Las palabras salían atropelladas, cargadas de sorpresa y del mismo resentimiento de siempre. Mamá, no lo vas a creer. Estoy viendo la casa de Kingsley. Es enorme. Está justo frente al mar. ¿Cómo consiguió algo así? ¿Por qué ella sí tiene todo? La ironía de esa frase estuvo a punto de hacerme reír. ¿Todo? Como si haberme dejado únicamente rechazo y 2 maletas llenas de ropa hubiera sido algún tipo de ventaja de la que ahora pudiera tener envidia. Salí de detrás del seto con total calma. Sin enojo. Sin nervios. Sostenía las tijeras de podar relajadamente a un costado. Vanessa se quedó completamente inmóvil en cuanto me vio. Seguía con el teléfono pegado al oído. Incluso podía escuchar la voz de mi mamá preguntando qué estaba pasando. No levanté la voz. No hacía falta. Simplemente le dije. Yo no recibí todo, Vanessa. Yo construí todo, completamente sola. Después de que tú y mamá decidieron que yo solo estaba ocupando espacio en una casa de la que jamás quise irme. Abrió la boca para responder. Pero no salió ni una sola palabra. Por primera vez en toda su vida, mi hermana no tenía una respuesta ingeniosa. Ni un comentario arrogante. Ni una excusa detrás de la cual esconderse. Con toda tranquilidad le dije que esperaba sinceramente que su situación mejorara. Y lo decía de la forma más distante posible. Como cuando le deseas buena suerte a un desconocido antes de cerrar una puerta para siempre. Después me di la vuelta. Regresé caminando por la entrada de mi casa y seguí podando los arbustos como si nada hubiera pasado. Porque, para mí, en realidad no había ocurrido nada que cambiara mi vida. El momento que realmente la cambió había sucedido 5 años antes, en una sala que olía a estofado. El día en que decidí elegirme a mí misma por encima de las personas que jamás me eligieron a mí. Si esta historia conectó contigo. Si alguna vez las personas que debían amarte incondicionalmente te hicieron sentir menos, te dijeron que eras un estorbo o que nunca eras suficiente. Quiero que recuerdes esto. Alejarte puede ser precisamente lo que te salve la vida. Suscríbete ahora mismo porque todavía hay muchas historias como la mía esperándote. Historias de venganza silenciosa, de éxitos ganados con esfuerzo y de aprender a alejarte de quienes nunca merecieron seguir formando parte de tu vida.